Todavía no se la ha canonizado. Pero quiero decir, rogarle No, como a otra persona. no tengo fuerza suficiente. A ver, si me da por estudiar y me hago todavía obispo, y entonces le puedo canonizar. ¡Silencio! ¡Mucho silencio! Este acto así lo exige. Yo lo pido y recomiendo porque me apena y me aflige el conmemorar la muerte de un popular leonés que tuvo la mala suerte de dar un mortal traspiés. Desde entonces, unos cuantos leoneses de buen linaje, la noche de Jueves Santo, le rinden este homenaje. Fija tengo en la pupila la noche de Jueves Santo, cuando repica la esquila y el tambor va redoblando. Mientras pasa la ronda, despertando a los hermanos, la noche se hace redonda como la copa de un árbol. En esta hora de ahora, estará Pérez Herrero añorando más que añora este homenaje postrero. Retozan en mi memoria muchos paseos nocturnos, cual canguilones de noria alrededor de Neptuno, desgranando alguna historia de estas callejas añejas blasonadas de hidalguía, donde un Cristo en agonía, con guardia de candilejas, testifica gestas viejas del león del alma mía. Genaro Blanco Blanco, mártir del Orujo, profeta de la Braga, ilustre notario de los bajos fondos, pellejero milagrero, taur inimitable, celestino infatigable, coplero desafinado, pena y gloria de la noche leonesa. Una vida prodigiosa truncada brutalmente por la Bonifacia, que no era una de sus amantes, sino el primer camión de la basura de León que le arrolló contra la muralla. Paradojas de la vida, aquí vendió su pellejo un conductor homicida, le cazó como a un conejo. Esta historia ya es conocida por las buenas y no tan buenas gentes de León. Pero, ¿cómo ha llegado el mito hasta nuestros días? Toda historia tiene un comienzo. Estamos en Izagre, esta es la casa donde nació Genarín, supuestamente. De aquí se lo llevaron a bautizar y luego acabó en León, en el hospicio en León. Y como todos sabéis, nació aquí, y aunque a algunos les pese, pero bueno, nosotros creemos que es verdad que nació, porque ahí está registrado en el registro civil, en el registro de la iglesia. Bautizado aquí, aunque no naciera aquí, se supone, porque cualquiera sabía dónde había nacido Genarín. O sea, es famoso en León, pero no se sabía dónde había nacido. Pero como estos investigadores buscaron, lo encontraron. Bueno, pues también es una suerte, ¿no? Encontrar a un personaje tan famoso en León, que haya nacido en tu pueblo, pues es importante. Plaza Belgrano. Recuerdo vivo y patente de que somos un pueblín, lejos de cualquier pretensión de metrópoli. Su suelo empedrado es rasgo y testigo y último vestigio de las andanzas de Genarín. Allí lo vieron, vivo por última vez los evangelistas antes de su fatídico final. Sede del mercado de donde salía el beneficio del labriego y otras gentes para limpiar el fusil en Apalpacoños. ¿Cuántos tropezones no daría Genarín saliendo cocido de la cantina del tío Perrito? Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, vamos a ver. Comentamos algo sobre Genarín. Bueno. Yo conocía a Pérez Herrero. Yo directamente no. Yo charlé muchas veces con él. Bueno, era un paisano muy agradable
y muy simpático. Y bueno, como se nota en todas las poesías y todo lo que creó del personaje, porque el personaje lo creó él. Es decir, hay una parte histórica, pero hay una parte literaria que es la que él crea y la que él recrea. Realidad y mito. En torno a Genarín. Claro, sí señor, realidad y mito. Y bueno, pues aquí se arranca, aunque yo nunca he sabido por qué se arranca de aquí. Yo creo que salían de esta plaza, porque hombre, el señor Genaro decían que en esa esquina Sí, estaba la taberna del tío Perrito sí, y se tomaba su primera copina en sus largas tardes y mañanas en las que frecuentaba los buenos lugares de esta ciudad. Paco Pérez Herrero celebró en el primer aniversario de la muerte de Genaro y luego, en años sucesivos, una ceremonia conmemorativa basada en unos textos poéticos inspirados, de manera libre, en la vida y muerte por accidente del pellejero. Deformó esa realidad y la transformó, siguiendo el mecanismo de la creación literaria, al asignarle el anecdotario de los tipos pintorescos de su entorno, es decir, de todas estas personas que en la sociedad de León pertenecían a esos mundos o submundos subversivos. Los romances de Paco Pérez Herrero fueron acogidos y tenidos como una propiedad comunitaria. E igual que en los textos del romancero, la figura concreta del poeta fue desapareciendo a medida que el sentimiento de propiedad colectiva de los textos se iba afianzando, transmitiéndose de generación en generación, y el personaje, Genarín, pregonero de la crónica negra del ambiente miserable y libertino de la ciudad leonesa en los primeros años de la anterior centuria, e ídolo de la multitud que encarnaba todos los tipos calaveras de su colectividad, se iba convirtiendo en un mito. No cabe duda de que, se mire por donde se quiera, Genarín es uno de los principales personajes leoneses mitificados en nuestra literatura, colocándose con pleno derecho a la altura de la pícara Justina, y cuyo anecdotario, y esto es muy importante, como fetiche de la crápula leonesa de su época, aún posee muchas andanzas que contar. Genarín se le conocía sobre todo por la periferia leonesa de aquella ciudad de la década de los 20 años. Retaco, algo mal encarado, pero servicial. Era un disidente del trabajo formal y de acumular capital alguno. Se ganaba la vida comprando y trapicheando con pellejos de conejo y de liebre. Pero trapicheaba con lo que fuera, con tal de sacar unos reales para recalar en las tascas y bodeguillas del barrio húmedo. Aquí sí que se le conocían todos, incluso en el pretencioso centro de aquella ciudad que a duras penas sobrepasaba a los 20.000 habitantes. De él se sabe su nombre, Genaro Blanco y Blanco, pero no mucho más, hasta que yo le presenté en la Sociedad Leonesa de la Gallofa. Enemigo de registros y papeles, indocumentado familiar, Genarín no dejó otras pistas para la historia que la generosa memoria e imaginación de una peña de heterodoxos con la que había gastado noches con chufletas de verseador y magrerías lúbricas. Se sabe, sin embargo, que clausuraba las noches leonesas y era el primero en estrenar madrugadas, sostenido en pie gracias al lujo tempranero y algo de queso que, junto con las naranjas y algún conejo pirlado, eran la dieta básica de este resiarca de la gallofa leonesa, que es como lo bautiza toda la gente leonesa, por el mito por mí creado. De las calles a los cielos y de vuelta a las catacumbas. El entierro de Genarín se encontró con la ronda en la noche de Jueves Santo de 1957. Un tumulto de versos y aguardiente frente al tambor, la esquila y la corneta. Lamparilla se puso digno y al gobernador no le alcanzaron las razones. El encuentro, reflejo de la dialéctica entre el fervor popular y la carcundia oficial, se saldó con la prohibición. Algunos argumentos siguen resonando tras el cambio de siglo. Eran la España y el León de mediados del siglo XX, y las manifestaciones espontáneas del pueblo ofendían en algunos estamentos y asustaban al régimen, como otras manifestaciones de libertad que se veían como subversivas.
el colorido del entierro de Genarín desentonaba con los grises de la época. Yo escribí hace años un romance que se leyó en una de las cenas de Jueves Santo desde el restaurante de la Pintona, me parece que se llama, en el cual sencillamente me inventaba que cuando el camión de la basura atropelló dando marcha atrás a Genaro y lo espetelló contra la muralla mientras estaba haciendo aguas mayores, pues el velo del templo de la catedral se rasgó en dos y hubo tormentas, y el obispo, que estaba encamado con un monaguillo muy guapo y muy rubio, pues sufrió una gravísima crisis de conciencia. Todo eso son invenciones y son imaginaciones, y es literatura, que a fin de cuentas es la base fundamental del mito genariano, la literatura, la creación literaria y la imaginación popular. Genarín no habría podido nacer en otro sitio más que en León, y en los años 30. Una ciudad meapilas como ella sola, conservadora como ella sola, pacata y sometida a dos de los males endémicos de la ciudad que siempre han sido los caciques y el cabildo catedral. Los caciques y los curas. Y que tenía, bueno, no tenía tantas cofradías penitenciales como tiene ahora, pero tenía un montón, ¿eh? Y entonces, claro, el ambiente de incienso y sacristía que hubiera dicho Machado que se respiraba en León en aquellos años era tan sencillamente opresivo que era imposible que una ciudad imaginativa, contestataria, creativa, que es capaz de crear golfos de 7 suelas como Nicolás el Porreto, como incluso Lamparilla, como Pérez Herrero, como toda aquella gandalla de traficantes y de perdularios del barrio húmedo, era muy difícil que no hubiese una reacción intelectual, popular, de absoluta imaginación ante aquella opresión de cirios y de inciensos y sacristías que había. Joder, yo llevo oyendo, o sea, de siempre por fuera, desde que yo estoy en León aquí, 20 años. Pero por dentro, que se vive de otra manera, ya pues 6 o 7 años. Ya ves, yo también, a mí nunca me gustaron las aglomeraciones, ni mucho menos. Siempre me invitaban a ir y yo lo veía por las imágenes y digo, hostia, qué pereza de procesión. Pero vivirlo desde dentro es otra película completamente distinta, ¿eh? Se ve ahí... La intensidad. A mí me llama mucho la atención, claro que yo como voy dentro de la muerte, para mí es muy cómodo porque claro, yo veo a todo el mundo y nadie me ve a mí. Entonces es que desde cómo estar al otro lado. Bueno, yo, ya lo sabes tú también, me refugio también en el anonimato. Estoy revelando aquí uno de mis secretos, pero yo voy con mi verdugo también, porque esa noche pasan cosas muy locas. Sí, sí, sí. Y a veces, aunque a uno le queden 4 gramos de reputación, pero hay que intentar mantenerlos. La gente está en la procesión, está tan eufórica que yo creo que muchos no reparan en que hay una persona dentro de la muerte, ¿sabes? Entonces, claro, yo voy viendo todo por la ventana y, claro, la gente que me voy cruzando van todos mirando a la cara de la muerte, ¿sabes? Entonces ves cada escena de gente que está allí, parece como completamente poseída, que empieza como a lanzarle besos a la muerte y la de Dios. Yo digo, hostia, que hay veces, digo, joder, pero si es que esto... Luego hablamos del integrismo de otras religiones, pero... Bueno, yo tengo que reconocer que tanto este año como en el anterior nos falta algo, ¿no? Es una noche muy especial de reencontrarse con buenos amigos y de descubrir y hacer a otros muchos, ¿no? En la cena, sobre todo, creo que es una de las cosas que más me gusta. Yo que no formo parte de ningún grupo concreto o no voy allí con ninguna cuadrilla concreta, me encanta que me sienten en la mesa, además así lo pido, con gente que no conozco y descubrir personalidades increíbles y gente para quienes esto es, pues efectivamente, toda una devoción. Gente que lleva viniendo aquí décadas
me alucina ver matrimonios mayores que vienen de Valencia, de Barcelona, a coincidir con ellos y que te cuentan, no, aquí estamos, y es fascinante lo que te cuentan, ¿no? Y lo que genera todo, lo rodea todo este mito genariano. Es que la cofradía de Genarín yo creo que es un imán de personajes. Lo fue en sus orígenes, si no hubiera existido nunca. Eran unos personajes los 4 evangelistas, fueron unos personajes los que le dieron vida en los momentos más difíciles, cuando aquello no estaba precisamente bien visto por la dictadura, la transición y demás. Y a día de hoy sigue siendo un imán de personajes, efectivamente, que viene gente de toda España y gente que actúa con una devoción que para sí quisieran muchas de las cofradías religiosas. Acaeció allá por los años 70, creo yo, más o menos por las edades, que el día de Jueves Santo estábamos en la galería del bar de Sidoro y dimos en cantar cosas del orujo, la limonada, dimos en cantar, nos vinimos arriba, se oía por todo el pueblo y las mujeres se pusieron las manos en la cabeza. El día de Jueves Santo, estos sinvergüenzas, y apareció la Guardia Civil, Cabo Manolo y 2 números de la patrulla rural. Todos para el cuartel. ¡Hostia! Llegamos allí, la patrulla rural, el guardia José, que tocaba la guitarra con nosotros, se puso muy serio. Su nombre de usted. Bueno, vale, su nombre de usted, lo fuimos dando. Su lugar de nacimiento, nada, fuimos dando. Allí nos documentamos y cuando acabamos, dijo el cabo Manolo, procedamos con el expediente. Y el que dirigía aquello, que era Lalo, que estaba haciendo las milicias universitarias de Alférez, se dirigió a él y le dijo, no nos tome a mal, somos gente religiosa. Estamos honrando a nuestro patrón, al que yo conocí el año pasado, estando en León, encontré una cuadrilla del santo Genaro Blanco, que dicen Genarín, santo documentado, al que nosotros cantamos porque lo manda. Nuestras canciones no son como las de la iglesia, pero son. Quedó el cabo Manolo y, como era alférez, dijo, tomada nota, y decís que ese santo, y dijo Lalo, milagros hace. Dijo, apunten el último, marchen todos del cuartel. Bueno, pues estamos aquí en la plaza donde sale este entierro, que ha sido una plaza protagonista de muchos acontecimientos. Sí. De Genarín, pero también por todos los bandos de la sociedad. Allá en los años 70, finales de los 60-70, quisieron traer un monumento a los caídos, que en su día estaba en San Isidoro, quisieron traerlo a esta plaza, y tuvo que venir un gran restaurador a nivel nacional, Luis Menéndez Pidal, a exigir que no se tratara, que no se cambiara ningún alimento, que no se pusiera ningún alimento más a esta plaza. Y en torno a ella hubo muchas bodegas, hubo muchos elementos que han hecho pues, que haya estado muy presente en la vida de los leoneses. Y hubo en esta misma calle donde estamos pasando pues una gran cantidad de burdeles. Sí, señor. Y hay un elemento que también, con ese elemento anticlerical que lleva Genarín a señalar, es que allá por el siglo XVIII el 60% del catastro de la ciudad pertenecía a la iglesia. Entre ellas la mayoría de casas de la Plaza del Grano, entre ellas en las que estaban las bodegas y en las que estaban muchos prostíbulos. Esa era la razón, una de las razones por las que se aplica la desamortización, para que las ciudades puedan disponer de suelo que era en aquel momento propiedad siempre de la iglesia. La prohibición del entierro de Genarín se trató de compensar con el recorrido romántico Miguel Delgado, que se sigue celebrando y coexiste con la lírica genariana, manifestaciones ambas de un interés cultural que las aproxima. Pero el recorrido no sustituyó al entierro, que pervivió en la clandestinidad. La censura espoleó la fe y con los nuevos aires, los devotos abandonaron sus madrigueras y volvieron a tomar las calles la noche de Jueves Santo. En los primeros años de la democracia, la iluminación genariana no llegaba a todos los rincones de la sociedad leonesa. Guiados por Pérez Herrero, un grupo de fieles recogió el testigo de los evangelistas, no sin pocas trabas. Idas y venidas, prohibiciones, brindis clandestinos en el Caño Vadillo. Y la fragua, compañía teatral comandada por el inigualable Quique, maestro que dio la primera forma a la procesión tal y como hoy la conocemos.
Bueno, yo estaba en la Fragua, recién creada, hace un año o poco más, cuando Quique nos trajo unos textos de 4 señores de León, entre ellos Pérez Herrero, que era el único que estaba vivo, el resto estaban muertos, con unos poemas dedicados a un señor que en ese momento no teníamos ni idea de quién era, que era Genarín. Y bueno, no voy a contar la historia, que ya la sabéis todos. El primer año que volvió Genarín a las calles de León, después de estar prohibido durante toda la guerra y posguerra y época de Franco, nosotros preparamos los textos con Pérez Herrero y los demás miembros y con Quique. Y hicimos una esquela, convocamos a la gente para hacer el recorrido típico de Genarín, pero nos lo prohibió el gobierno civil de entonces. A pesar de todo, nos juntábamos en la librería Pisa, en el barrio Húmedo, y de allí salimos un grupo de 40, más o menos 40, 50 personas, no creo que fuéramos más, y hicimos el recorrido por nuestra cuenta y riesgo. Recorrido con las paradas, los poemas, las copitas de orujo, y que acababa en un solar que ahora está edificado en por el barrio San Lorenzo, Puerta Castillo, por ahí. Y bueno, eso les costó tener que ir al día siguiente a Quique, a Masibarte y otros responsables de la cofradía de entonces a declarar en comisaría, a hablar con el obispo, en fin, una serie de cosas que creo que les iban a poner una multa y al final no. Que nadie se asuste. Esta capucha viene de los tiempos en que el Genarín se volvió multitudinario y mi compañera María José y yo íbamos abriendo camino para que pudieran pasar los pasos que se diseñaron y se construyeron en un curso en el CEAD por el grupo de teatro La Fragua, Quique dando las clases teóricas y yo en los artilugios y construcción de elementos del pasacalles, gigantes, cabezudos, marionetas, etc. Y aprovecho para presentarme con una dedicatoria que en una de las múltiples tardes en que Quique y yo visitábamos a Pérez Herrero me regaló este libro. A la bella y simpaticísima María Eugenia, estudiante de Bellas Artes y figura destacada del nuevo teatro español llevado por La Fragua, grupo artístico muy cualificado. Con todo el afecto, Francisco Pérez Herrero. Bueno, aquí te presento a mi socio. Es un artilugio de Eduardo López Casado, que se dedica al invento de los dobles. Y según él, vamos, el consorcio mío dice que ya es como un hijo adoptivo mío. Ahora está aprendiendo a hablar. Ya sabe decir, papá, a ver, dile algo a Mures. No. Dice que encantado. No se le entiende muy bien todavía. Yo calculo que debe tener unos 120 años, por lo menos, pero pues dice que conoció a Genarín y era amigo de parrandas y puteríos, me dice. Le gustaba ir a la calle La Plata porque eran más limpias. Se solían cambiar cada 3 meses, o se mudaban cada 3 meses. Y por el verano dice que los dos iban al Bernesga a bañarse con los seminaristas, porque les daban jabón, llevaban jabón, y ellos a cambio les daban a beber orujo con la manguana. ¿Sabe lo que es la manguana? Pues era una botella de aquellas de gaseosa amarillas que se ponían la paja y para beber vino, pero ellos bebían orujo a gañote. Me ha regalado un óleo de Genarín, que los pintó, es un pintor asturiano, y yo creo que es el único retrato que circula por ahí de cómo era Genarín. Así que os lo voy a enseñar. Un pintor asturiano, una familia que está aquí la firma, lo pasa, y entonces esto le retrataron a Genarín pues con las hojas de parra, vestido de Baco. Y yo creo que es el único retrato que anda por ahí, porque nadie sabe cómo era. Así que esto es una novedad y gracias aquí hasta al colega que tengo. Pues aquí donde vemos esta plaza, ahora llamada de San Martín,
nunca fue una sola plaza, fueron dos plazas. En el medio había una serie de casas que dividía la parte del fondo, que era la parte de la judería, que se llamaba Plaza de las Tiendas, y esta parte que era, gracias al edificio de las carnicerías, se llamaba Plaza de las Carnicerías. Yo todavía he visto, recuerdo, y duró hasta los años 70, más allá de los 70, los bordillos de la casa de la última casa que hubo aquí, que era la almadreñería Lobo. Bueno, y esta era la división, y por eso se dividía, en esas dos calles, se dividía la judería del resto de la ciudad. A los pioneros de la nueva era, el bendito canalla les insufló las fuerzas necesarias para no cejar en la propagación de su doctrina. El entierro de Genarín recuperó la dimensión más popular y cultural con el famoso libro de Julio Llamazares, que sirvió para extender el interés en esta celebración heterodoxa. Yo conocí el entierro Genarín por casualidad, en el año, creo, 79, 78, 79, haciéndole una entrevista para la Radio Popular de León de aquella época, a Francisco Pérez Herrero. Hacíamos Miguel Escanciano y yo un programa de entrevistas a escritores, pintores leoneses, y uno de ellos fue Pérez Herrero. En el transcurso de la entrevista, Francisco Pérez Herrero habló del entierro de Genarín, de aquella invención iconoclasta y ya prohibida hacía muchos años. A mí me pareció una historia muy interesante y quedé con él para hacerle una entrevista específica sobre el entierro Genarín para el semanario Ceranda, que era un periódico de efímera existencia que se publicó en León en los años 80. Y haciendo la entrevista y luego las veces que quedaba con él en un café San Claudio, en su casa, yo le dije que por qué no escribía un libro con aquella historia tan fabulosa y tan desconocida entonces en León. Y él me dijo que era una cosa del pasado, y él fue el que me dijo, el que me animó a que lo escribiera yo. Lo escribí con su colaboración, él me aportó muchos datos, me proporcionó fotografías, sus propios poemas satíricos, y así fue como surgió el libro Entierro Genarín. Y en un momento en que se empezaba a recuperar la tradición, porque paralelamente un grupo de teatro, La Fragua, estaba recuperando el entierro y ya desapareció muchos años. La confluencia del entierro Genarín, que apareció en el año 81, la Semana Santa, como detalle contaré que estaba pasando a máquina el último poema, el libro, la tarde del 23F, cuando Tejero entró en el Congreso. La confluencia del libro con la recuperación de la fiesta, de la procesión pagana, hizo que se dispararan las dos cosas, y en poco tiempo el entierro Genarín volvió lo que fue en los años de la posguerra y en los años previos a la guerra civil, esa multitudinaria manifestación que hace que la Semana Santa leonesa sea más conocida por ella fuera de León que las procesiones tradicionales. Bueno, pues esta es la calle de la Sal, una calle que conozco un poco bien. Y yo viví en esta casa 12 años y recuerdo haber visto las primeras reconstrucciones de la procesión de Genarín desde casa, bueno, por aquello de que tenía niños pequeños y luego me apunté a una de las procesiones en principio. Si se llama así la calle es porque era la bodega de la Sal de la ciudad. Y se nombra como bodega vieja de la Sal en algún momento esta calle. Sí. Y yo creo que hay mucho salitre en las bodegas que quedan por aquí. Pero tiene más de 30 pasos, de los 30 pasos que dice el poema, que lo que pasa es que le cuadró mucho mejor ese número que el número real de pasos que tiene la calle. Si cuentas con un solo pie, son 30 pasos. Bueno, y aquí tenemos la placa en honor a Pérez Herrero.
Desde hace décadas, la muy fervorosa y herética cofradía de nuestro padre Genarín se reúne cada Jueves Santo para honrar a su orujada santidad, Genaro Blanco, bebedor de orujo sin par y chivador crónico y agudo que derramó en un león a caballo entre 2 siglos océanos de canalla sabiduría. Sopas y bacalao de por medio, vino y orujo por extremos, ripios y chanzas sin astragar. Iniciados y neófitos celebran una cena de hermandad previa a la penitencia. La Cuba, la Muerte, la Moncha y Genarín recorren el corazón de la ciudad con los 4 evangelistas al frente, entre una entregada multitud sin distinción de edad, procedencia o condición. Nada los detiene en su juerga sacramental. 92 años lleva la religión genariana iluminando a estas almas descarriadas. Casi un siglo de etílica oración y algunos más de muy heterodoxa historia. Para mí son algunos de los recuerdos más emocionantes, aunque bueno, haciendo también un poco de repaso mental para comentar aquí 4 cosas, creo que seguramente lo mejor y más fascinante que me haya podido pasar en las procesiones de Genarín son cosas que han quedado borradas, no me acuerdo, son recuerdos que no recuerdo, ¿no? Porque ya, algo querrá decir eso. Claro, a determinadas horas de la madrugada ya se han desvanecido, ¿no? Esos recuerdos entre fluvios etílicos, sí. Pero estoy seguro de que fueron momentos apoteósicos, aunque yo no lo recuerde. Sí. Se desdibujan en la memoria, efectivamente, de la procesión. Yo, así es, me pongo a recordar y en la memoria se me mezclan unas procesiones con otras, de unos años con otros, como es lógico. Y luego me acuerdo también, bueno, lo que hablamos de la cena, que tiene muy buen ambiente y demás, la procesión, que es una locura, y luego también yo tengo buen recuerdo de la post-procesión, que unos cuantos amigos siempre solemos ir a jugar a las chapas, y ha habido algún año que estuvieron a punto de procesionarme a mí después de procesionar al santo, porque claro, repartimos, coincidió que ganamos, y era yo el que tiraba las chapas y repartimos, no sé si eran 80, 100 euros para cada uno. Claro, la gente volvía para casa con más dinero del que había salido y mucha más alegría. Entonces aquel día, bueno, me llamaron el puto amo, dije las veces. De banqueros codiciosos, usureros de postín, libéranos, Genarín. De concejales mangantes, diestros en el maletín, libéranos, Genarín. De políticos rateros, que prevarican sin fin, libéranos, Genarín. Libéranos, Genarín, del chorizo y del mangante, del usurero tunante, del caco y del malandrín. Por la gloria de tu orina, que fue cortada de cuajo cuando meabas a destajo, apostado en una esquina, toda esa gente mezquina, que se vayan al carajo. León encontró en el entierro de Genarín un dinamizador más de la cultura leonesa. Difundido en medios de comunicación internacionales, el culto al pellejero ha despertado el interés allende los mares. Desde hace décadas, poetas de toda talla han loado al borrachín y el certamen genariano de versos burlescos ha generado un apreciable cuerpo de romances, con más de 200 composiciones que describen con ironía la sociedad del momento. Aquí en la plaza de la Catedral casi podríamos decir que hubo un acontecimiento histórico que no es que fuera un preámbulo de Genaro, pero casi, porque a principios del siglo XVI, sobre 1514 creo que era la fecha exacta, no lo recuerdo muy bien, cuando se pegaban los defensores del rey Carlos I con los comuneros, la mayor parte de los canónigos eran comuneros y un canónigo se vino con un montón de realistas a los oficios de Jueves Santo y terminaron dándose de leches los canónigos con las cruces, y dice la crónica que a cristazos, y cuando salían se encontraron con una procesión de flagelantes. En vez de, si fuera hoy, en vez de encontrarse con una procesión de flagelantes, podían encontrarse con la procesión de Genarín. Hubiera sido muy divertido y muy interesante ese encuentro en ese momento. Es una cosa muy interesante para esta plaza. Cuando el ayer
se hace hoy. Y presente de ayer estudiante, entre libros y andanzas de barrio húmedo, por la mazmorra, taberna con sus vasos y sus vinos y gran enjundia de cánticos tabernarios. Torcida la plaza San Martín, jaleada la calle Matasiete y perdida la bruma, doña Francisquita. Y sea actualidad a paso y pie de Genarín, dan de nuestros pies, dan de nuestros pasos, dan de nuestro lujo, de un trago en un vaso. Y ahora, con ese estandarte de letras y páginas, en noche de barrio húmedo, ronda esa calima del ayer en el día de hoy. Y oscuros y malmetidos, hoy la pinacoteca, ayer la taberna al puerto, hoy el purgatorio, la casa Frade, el ayer. Y de ayer a hoy, esos traspiés de orujo, esa cecina y huevos duros, conciliábulos y cenáculos, con sus tongos y mandangas. Y forjado el sonsonete de lo que fue y será ese Genarín, que es relato de un viva la vida, que a su aliento agitamos gritos y voceos al buen plañir de copas llameantes, rumores, dimes y diretes. Al viento del barrio húmedo nos perdamos todos, Genaro, al aire, al viento. Para mí Genarín representa un verso suelto y libre en un día puntual de la Semana Santa leonesa. Y eso es para mí lo que me quedó de Genarín. Yo la verdad es que solo asistí a un Genarín en el año 79, cuando empezó un poco a hacerse. Y seríamos más o menos como unas 1000 personas. Yo tengo otro recuerdo anterior. En el 76, sí. La Fragua hizo el primer Genarín. Claro, sí, sí. El primer Genarín de vuelta, después de la prohibición. Salimos, mi padre ya teníamos el bar cerrado, nos había dicho mi hermano, hoy a la 1 o así salir, que va a haber una lectura de versos, que no era nada de lo que a lo mejor luego se ha convertido, toda la locura que ha habido. A lo mejor hay días que hay gente que tiene detractores y los tiene por eso, porque la mitad de la gente no sabe lo que es el Genarín, y no sabe que es una cuestión cultural, una cuestión cultural. Y aquella primera vez fue lo que fue, un grupo de teatro haciendo lo que hoy hacen ellos, y lo hice, y no había más que 50 personas en la calle. Yo ya no volví a ningún Genarín más, porque después tenías que estar aquí siempre, claro. Entonces no podías hacer más. Pero es que me llama la atención lo que dices, que en 2 años o 3, el vuelco que dio de volumen de gente. Sí. Permitidme que tenga un recuerdo para todos los que desde 1986 habéis participado o han participado en esas asambleas de preparación al Genarín en esta taberna. Yo tengo otro recuerdo, yo soy un poquito, más joven que vosotros, pero claro, de 76 yo tenía 2 años. Ya. Todos eso no me acuerdo nada. Yo ya conocí Genarín metido en la hostelería, yo empecé en este barrio a trabajar en el bar de mis tíos, que como tú dices también era un bar familiar, en el Pote, empecé cogiendo vasos allí y luego me metí en la barra y demás. Y el Genarín que yo conocí pues ya siempre ha sido un poco masificado, ¿no? Quizás no tanto como estos últimos años, pero ya era una concentración ya bastante masificada, o sea, había mucha gente. Yo recuerdo en la Plaza de Grano llena de gente, y recuerdo haber pasado la procesión por delante de los bares, porque me ha pasado un poco como a los tres, nos ha pasado que siempre estábamos trabajando, ¿no? Sí. Ya en la Semana Santa en el barrio húmedo, pues a tope de gente y a tope de trabajo, y tenías poco tiempo para disfrutar estas cosas que me hubiera gustado disfrutarlas más, la verdad. Bueno, pues esta calle, como era la calle en la que vivían en la época histórica los canónigos, y cuando el obispo tiró las casas que había delante de la catedral, que eran donde vivían otros canónigos, tuvieron que hacer casas en la calle de al lado, y entonces esta se denominó Canóniga Vieja y la de al lado Canóniga Nueva. Y luego se ha tenido más nombres, igual que esta, David y Velarde, ahora esta también se llamó Guzmán el Bueno. Bueno, esto es de cambiar nombres, es muy común en esta ciudad. También es muy común
las pugnas entre la Iglesia y el gobierno civil y entre o el ayuntamiento, ¿no? Sí, precisamente claro. la plaza de la catedral se hace porque el cabildo intentaba traer el mercado a sus propios dominios, Hombre, en contra de la plaza mayor y de los mercados que controlaba más el ayuntamiento. Durante años el obispado ha estado cobrando por hacer el mercado en la plaza de la catedral, pero resulta que cuando se hace la plaza mayor, el obispo le dice al alcalde que quiere seguir cobrando. Dice, pero hombre, dice, pero si no, si ahora la plaza es del ayuntamiento. Dice, no, pero yo quiero, hay que seguir pagándome por los mercados. Y estuvieron los obispos 30 años sin asistir en lo que llaman, en el balcón del pueblo, mal llamado consistorio viejo, en el balcón del pueblo, sin asistir a las corridas de toros durante 40 años, 30 o 40 años, porque no le pagaba el ayuntamiento. Y pues ellos se lo perdieron. El entierro de Genarín es, por derecho, uno de los acontecimientos más conocidos de la Semana Santa leonesa y ya forma parte de la identidad de la ciudad. Ha llegado a reunir a más de 30.000 fieles en las calles del barrio húmedo, siempre entre claroscuros. Genarín es amado por unos y repudiado por otros. Mucha gente, como tú decías, Maite, pues no conoce quizás la esencia de la celebración. Tiene detractores porque la gente... Sí. Bueno, y porque también a lo mejor es verdad que el grueso de la gente a lo que viene es a emborracharse. Sí, yo creo que mucha gente no sabe realmente lo que es ni a lo que viene. Ni cómo empezó. Ni cómo y el sentido de... Claro. Yo creo que la mayoría no lo sabe. Sí, es verdad. La gran mayoría no lo sabe. Pero pasa pasa mucho también, ya no vamos a comparar Genarín con otras festividades que hay en España, ¿no? Porque son totalmente de distinto índole, la tomatina o los Sanfermines o distintas cosas, pero al final estas cosas que cuajan en la sociedad y que arrastran gente al final, pues precisamente por ese tema cada vez van a más y todo lo que va llegando alrededor, pues quizás no es lo que buscamos o lo que buscaba o lo que busca la cofradía de Genarín, ¿no? Que es ese tema cultural y ese tema de recordar y demás. Sí, hay algo ahí, pues bueno, para llevar un poco la contra, que en realidad al fin y al cabo esto, en su fondo, a lo mejor era por llevar un poco la contra, pero bueno, al fin y al cabo cultural. Sí, por supuesto. Al cabo cultural. Sí. Y es lo que tenemos que darle, pues sí. Que yo es lo que siempre pongo en valor. Es inevitable que haya un porcentaje muy pequeño, porque al final son muy pequeños, que nunca respetan. Sí. Pero eso ya va intrínseco en... Yo no sé a ti. En las aglomeraciones. En las aglomeraciones. No tenemos que hacerlo noticias. No. Yo recuerdo los primeros años de Genarín, que pasaba la procesión por delante de mi bar, y lo veía un poco triste en la procesión, porque llevaban unos tamboriteros que es la verdad que no se oían. Entonces un buen día, hablando con Masi, decidí que sería bueno que la asociación que yo presidía apoyara un poco a Genarín. Y decidimos ponerle una banda de música tipo banda de Semana Santa. Fue tal el éxito que creo que haya sido la mayor afluencia de la procesión de Genarín durante muchos años. La verdad es que aquello cambió totalmente el aspecto de la procesión y yo creo que para bien. Creo que a partir de allí Masir siempre me tuvo en cuenta y la verdad que cada vez que pasaba la procesión por delante de mi bar paraban allí y hacíamos el brindis correspondiente. Y la verdad que después de la procesión, los cofrades de la cofradía, una vez que volvían de los cubos de haber hecho la ofrenda, pues nos reuníamos en el bar hasta altas horas, siempre cantando y oyendo los versos que recitaba Mario, que los recitaba en el bar y era una auténtica maravilla. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos y para la cofradía de Genarín, a la cual yo quiero mucho.
la calle esta, la muralla, se tiran los cubos para darle anchura a la calle y también para vender los materiales de construcción que salían, tantas piedras y tantas lápidas que había en la muralla. Algunas lápidas se recuperaron, pero todas las piedras se hicieron. Y la brecha donde está ahora mismo el arco, había una brecha, pero esa brecha no se sabe en qué momento se produce. En el año 1900, cuando se acaban de derribar los cubos, ya está la brecha, y en la Guerra de la Independencia no está la brecha. En un momento dado, a lo mejor, cuando se estaban tirando, empezaron a tirar hasta la propia muralla, pero pararon ahí en la brecha, y esa ahora mismo se ha recuperado haciendo el arco de San Albito. Jamás imaginó el pícaro pellejero la notoriedad que ha alcanzado. El mito, transformándose, adaptándose y evolucionando a la par de la sociedad, porque ¿qué son los mitos sino creaciones colectivas? ¿Qué son sino reflejos de las gentes y su tiempo? En tiempos de pandemia, la salud del mito está a prueba de todo virus. Con el orujo como base de su vacuna, ojalá todos tuviéramos por delante un futuro tan brillante como el que se espera para el rito genariano. El entierro en Genarín, como todos sabéis, se intentó organizar en ya la segunda etapa, después de haber sido prohibido en la época del franquismo. Se intentó armar de nuevo en el año 78, año en que yo inauguré el Caño Vadillo. Pero no fue hasta el año 79, en el 78 cargó la policía, en el 79 se nos ocurrió en el Caño Vadillo armar una cena completamente privada, casi a escondidas, en la que juntarnos algunos de los que estábamos en la idea y en la historia de relanzar el entierro, y por supuesto de la mano de Paco Herrero, que era el padre de la criatura y evangelista absoluto, vamos. Entonces, pues allí en un reservado de mi bar se hizo la cena, se libó convenientemente, como lo seguís haciendo hasta ahora, a lo mejor un poco más, y de allí, saliendo muy discretamente, porque la gente andaba alborotada, porque se esperaban que hubiera un Genarín ya, lo que hicimos fue salir en pequeños grupitos de 2 o 3 personas hacia los cubos, al filo de la medianoche, y en el cubo tercero de la carretera de los cubos, donde murió Genarín, nos juntamos de nuevo las personas de la cena, y alguna más tal vez, y allí se celebró el acto de ofrenda al Santo Padre Genaro. Paco Herrero leyó los poemarios correspondientes, y a mí me tocó el hecho de hacer de hermano colgador, de subirle la ofrenda a Genaro trepando por la muralla. Entonces, claro, no era fácil la cosa, y recuerdo al pobre Paco, que en paz descanse, y a su mujer, pero él más, gritando suavemente desde atrás: ponlo en esa piedrina, a 4 metros de altura, que sobresalía un poco, porque no te vayas a matar. Y la verdad es que subí con bastante miedo, pero dejé allí una botella de orujo, y así nació, de alguna manera se institucionalizó el entierro de Genarín. Ningún muro ni muralla detendrá el ingenio y el descaro que inspira en sus devotos. Al menos, si siguen manteniendo su ofrenda, que este santo para algunas cosas es muy mirado. Noche leonesa, devota y pagana, de tambor y esquila, aguardiente y jarana. Noche leonesa, hermosa y sultana, atiende esta súplica y orujo derrama. Luna de Genaro, redonda y fulana, bríndanos tu amparo si te da la gana. Escucha este canto, por madre y paisana, que acabe el quebranto, tu pueblo reclama. Siempre a la luz del cigarro, fiel seguidor me confieso del Evangelio profano, obra de Pérez Herrero, que narra vida y milagros del augusto pellejero. La noche de Jueves Santo, Eulogio, Rico y Porreto bajan a marcar el paso por la senda del entierro, y a nuestro padre Genaro muchos elevan el ruego: líbranos del celibato
y también del casamiento. Recluidos cual hermanas de pandémica clausura, este año de miseria, sin bares ni procesión, te rogamos, pellejero, un milagro de tu altura, de aquellos que nos llevaron a tenerte devoción. Esa renal salvación de quien la muerte requiebra, y con fe ante la muralla vertió sus aguas menores. Imitando así tu ejemplo, libróse de una gran piedra, y no volvió a las iglesias ni a sufrir ya más dolores. ¿Quién no recuerda al Porreto y su arbitral desparpajo, sembrando en la puentecilla en cada córner un ajo? Clamándote pesaroso, líbranos de todo mal, y que milite en primera mi querida cultural. Diciendo que eran locuras de quien confía en mendigos, burlóse luego de él un ladino directivo. Arrancó la plantación sin recato y su castigo fue el descenso a los infiernos y jugar contra el ejido. Genarín, para este año había una alternativa, que solo los vacunados fueran en la comitiva. Pero hubo que descartarlo. Hay pocos inmunizados y tú te verías a hombros de obispos y diputados. Saldría también la Moncha, si bien la jugada es compleja. Sobraban sindicalistas para ir detrás de una almeja. Así pues, mejor abortamos. Habrá que esperar al siguiente, sin renunciar a tus versos ni al chupito de aguardiente. Mete mano al callejero, haz justicia con la plaza que merece Fermín Carnero, quien plantó cara a los abusos de los viles y poderosos de Igeas y de Ayusos, y no nos dejes ir tan lejos de tomar nuestro congreso con los guirrios y antruejos. La mesa por León lleva al barrio de San Lorenzo, más que mesa es colchón, y jamás sea revelado el secreto del abad que otro obispo ha jubilado. Fue un error del presidente poner de ministro a Illa, un egoico prepotente que solo estuvo en la silla para cabrear a la gente. Menos mal que está aún Simón vaticinando el futuro con acierto y precisión. Como mucho en unos días, todos a la procesión. Esto huele a bacanal y con la excusa del COVID, un cisma a nivel mundial. Meter por el resto un palo, lo que viene siendo un tesanal. Ay, Genaro, pide, invoca. El SIDA nos puso el condón y el COVID nos tapó la boca. Tú no eres la esperanza, pero sí el que la provoca. Abran ya todos los bares, inyecten cura Urugil, que llegue a todos los lares, también a Victoria Abril. Si ya no puedo abrazaros, que el etílico fluir nos una a todos, cofrades, y podamos despedir a este bicho que es tan bravo que atacó hasta Ortega Smith. Pues si algo hemos aprendido de esta situación tan ruin es a estar siempre en alerta, que el enemigo está aquí. No es de Rusia ni es de China, ni un panda ni un pangolín. Y cuando todo esto pase, nos vamos a permitir dejar bien perimetrados y confinados, sin fin, a quienes nos siembran viento para tempestad reunir. Contra toda esta calaña, políticos, gente afín, generemos anticuerpos. Genéralos, Genarín. Permite olvidar, Genaro, que hace un año nos dejamos la vida en una corona y otras coronas se dejan la vida en unas monedas. Si los versos que te escribo me llevan a una condena, treparé por esos muros para llevarte tu ofrenda. Contra estos inquisidores, inmunda caterva vil, generemos anticuerpos. Genéralos, Genarín. El hermano colgador va subiendo a la muralla para dejar la ofrenda que todos los años se hace a nuestro padre Genaro. Al hombro la corona de laurel y el zurrón donde lleva el pan, el queso, la naranja y la botella de orujo. Llega a la muralla y de arriba de la muralla va colocando la ofrenda, el ramo de laurel, el pan, su pan. el queso, su queso.
y la naranja. Su naranja. Y por último, el néctar para que Genaro libe con San Pedro en el cielo, el orujo. La botellina de orujo. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. Honor siempre a la memoria de Genaro en Jueves Santo. Que Dios le tenga en la gloria por haber bebido tanto. Les voy a contar la historia de Genaro el de León, aquel que bebiendo vino era todo un campeón. Genarín tenía un sueño y no era montar bronca, era hacer con una orquesta un concierto para trompa. Dicen que todo el que bebe tiene pretensión suicida, pero al amigo Genaro no le mató la bebida. Y salió en el diario una noticia muy dura: le mató mientras meaba el camión de la basura. Vino bonum bonum es, cuanto más vino bebamos, más moveremos los pies. Así que escuche señora, no ponga cara de espanto, por beber agua del grifo a nadie nombraron santo. Vino bonum bonum es, beber vino bueno es. 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 Siguiendo las tradiciones, salen todos los muchachos con tremendos colocones, y a los niños pequeñitos denles vino muchas veces. Si no saben escribir